Saludos hermanos y hermanas, yo soy Padre Diego con el mensaje del Evangelio para el día de hoy, jueves 26 de noviembre. Hoy en los Estados Unidos celebramos una fiesta especial, la fiesta de Acción de Gracias. No es una fiesta religiosa, aunque tiene una connotación por supuesto religiosa, pero no es una fiesta religiosa, por lo tanto no es un día de obligación. Aún así, hay unas lecturas especiales para este día de Acción de Gracias. El Evangelio que leemos hoy en la celebración de la Eucaristía es el Evangelio de Lucas, el capítulo 17, los versículos 11 al 19, la escena de los 10 leprosos. ¿Recuerdan cuando Jesús sana a los 10 leprosos y uno de ellos se devuelve a dar gracias? Y justo este leproso es un samaritano, un extranjero. En fin, ese es el Evangelio de la celebración de Acción de Gracias. Pero en virtud de todos mis hermanos que ven este mensaje del Evangelio fuera de los Estados Unidos, voy a leer el Evangelio para el día de hoy, para el jueves de la 34ª semana del tiempo ordinario, o sea, ya casi a punto de terminar o de empezar el tiempo de Adviento, que está tomado del Evangelio de Lucas, el capítulo 21, versículos 20 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército, sepan que se aproxima su destrucción. Entonces los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén en la ciudad, que se alejen de ella. Los que estén en el campo, que no vuelvan a la ciudad, porque esos días serán de castigo, para que se cumpla todo lo que está escrito. Pobres de las que estén embarazadas y de las que estén criando en aquellos días, porque vendrá una gran calamidad sobre el país y el castigo de Dios se descargará contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será pisoteada por los paganos hasta que se cumpla el plazo que Dios les ha señalado. Habrá señales prodigiosas en el sol, en la luna y en las estrellas. En la tierra las naciones se llenarán de angustia y de miedo por el estruendo de las olas del mar. La gente se morirá de terror y de angustiosa espera por las cosas que vendrán sobre el mundo, pues hasta las estrellas se bambolearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube, con gran poder y majestad. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Muy bien. Seguimos el ritmo de la lectura del Evangelio, que en estos días tiene un tono apocalíptico, o un tono más bien escatológico, más bien. Yo no puedo insistir más en la importancia de entender esta mentalidad para comprender el mensaje del Evangelio, porque todo el Evangelio, desde el Evangelio de Mateo hasta el Evangelio de Juan, desde los capítulos 1 hasta que se acaba, en este caso el de Lucas hasta el capítulo 24, todos los evangelios están atravesados por este tipo de mentalidad, por la mentalidad escatológica. Es decir, ya lo había explicado una vez, pero vale la pena volver a explicarlo, una idea de que el tiempo final ya está aquí, ya ha llegado, que la muerte de Jesucristo y su resurrección trajeron el final de los tiempos. Ojo, que entienden los evangelistas y la gente de esta cultura y de este momento histórico, el final de los tiempos no del tiempo cronológico, es decir, del calendario que se marca, sino una idea distinta del tiempo, como momento más bien, en el que Dios revela su salvación a través de la persona de Jesucristo. Primero. Segundo, lo que ya dijimos en estos días acerca de estos relatos. Los evangelios fueron escritos después de la muerte y resurrección de Jesucristo. El primero de ellos en escribirse, creemos, fue el Evangelio de Marcos, que solo se vino a escribir después del año 60 más o menos de Jesucristo, o sea, de su muerte y su resurrección. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos es un evangelio que no recoge muchos de los acontecimientos que siguieron sucediendo en Jerusalén. Por ejemplo, que trae el Evangelio de Lucas en el día de hoy. El Evangelio de Lucas y el Evangelio de Mateo se escribieron después de la destrucción de Jerusalén, que ocurre aproximadamente en el año 70 por manos del general Tito. Ya lo dije, lo repito, vale la pena recordarlo. Y el Evangelio de Juan, por supuesto, se escribió muchos años más tarde,
casi hacia el año 100 después de la muerte y resurrección de Jesús. Entonces, lo que escuchamos en este evangelio particularmente es una descripción de lo que ya había sucedido. La destrucción de Jerusalén, eso ya había ocurrido. Entonces el evangelista hace como una reflexión de eso. Claro, el que está hablando es Jesús, pero habiendo escrito el evangelio después de estos acontecimientos, lo que nos importa aquí es cómo percibe el evangelio estos acontecimientos de calamidad y de desastre, que, por supuesto, y aquí es donde nosotros vemos la inspiración del Espíritu, estos acontecimientos siguen sucediendo a través de la historia de la humanidad. No es la primera vez que una ciudad es destruida, no es la primera vez que hay una guerra, no es la primera vez que hay persecución contra los cristianos, no es la primera vez que suceden todas estas cosas. Esto va a seguir ocurriendo durante toda la historia de la humanidad. Pero ¿cuál es la forma como nosotros entendemos, comprendemos o asumimos esas situaciones de calamidad? Entonces aquí es donde opera precisamente la genialidad de la mentalidad escatológica. Jesús está aquí, Él ya vino, Él ya trajo su salvación. Nosotros estamos esperando una revelación definitiva que vendrá en el futuro, no sabemos cuándo va a ser. Entonces estamos como en esa tensión, ya lo había dicho, entre el presente, este momento en el que Dios sigue revelando su salvación, pero el futuro en el que la salvación definitiva, o más bien la totalidad de la salvación va a ser revelada. Entonces en esa tensión que nosotros vivimos, asumimos esta actitud de la que nos habla el Evangelio o que nos invita el Evangelio a vivir. Cuando estas cosas comiencen a suceder, pongan atención y levanten la cabeza, porque se acerca la hora de su liberación. Miren, todos los acontecimientos en la vida, todo lo que nos sucede, los cambios, las transformaciones son susceptibles de ser entendidos o como una bendición o como una maldición, como un momento de gracia o como un momento de desgracia, como un momento, como una oportunidad o como una crisis terrible, ¿cierto? Por ahí estaba escuchando a alguien hablando de esta pandemia y el coronavirus no como una tragedia, sino como una oportunidad. Totalmente de acuerdo. Entonces, en ese momento, el Evangelio nos da luces a nosotros para decir, claro, es que nosotros ya sabemos que esto iba a ocurrir. No porque alguien lo adivinó, sino porque siguiendo el ritmo de la historia y haciendo una lectura reflexiva y profunda de la historia, nosotros sabemos que estas situaciones ocurren. No es un castigo de Dios, es el curso natural de la historia humana que tiene estos cambios y estas transformaciones, a veces dolorosas, a veces no tanto. Pero ¿cuál es la actitud de nosotros los cristianos? Nosotros que creemos, que tenemos una perspectiva providente de la historia, es decir, que creemos que Dios manifiesta su amor, manifiesta su poder, manifiesta su salvación, especialmente en esos momentos de crisis. Entonces levantamos la cabeza y decimos, ya está aquí, la salvación ya está aquí y se va a manifestar. Porque por cualquier razón, yo no sé si a ustedes les ha pasado, cuando estamos pasando por momentos difíciles, cuando estamos pasando por momentos críticos, es cuando uno puede percibir de una manera como más, a veces sutil, a veces más precisa, a veces más contundente, las distintas formas como Dios nos revela su amor, personas que vienen a nuestra ayuda, a veces como unos cambios en el curso de la vida, que uno dice, esto es como mágico. No es magia, o bueno, sí, es mágico en el sentido de que nos sorprende y de que nos alegra, pero es Dios actuando, es Dios actuando. No desesperamos en los momentos de tragedia, no desesperamos en los momentos de confusión, no desesperamos en los momentos de calamidad. Por el contrario, levantamos la cabeza, no solamente para gritar, auxilio, Señor, sálvanos, sino también para darnos cuenta de que la salvación está aquí y que Dios está actuando y que Dios está obrando. Esa es la atención necesaria en la que vivimos los cristianos todos los días, una atención que necesitamos también mantener en estos tiempos de pandemia, sin desesperar, clamando a Dios todos los días, por supuesto, pero con la fe y la esperanza puesta de que su salvación está cerca, se acerca la hora de su liberación. Vamos a leer nuevamente este evangelio.
mentalidad escatológica que nos enseña tantísimo acerca de una actitud adecuada para asumir, aceptar y abrazar los cambios y las transformaciones en la historia y en nuestra propia vida. Un cafecito, por supuesto. Quiero desearles a todos mis hermanos que están aquí en los Estados Unidos un feliz día de Acción de Gracias. Por favor, cuidémonos, nada de andar ahí de fiesta en fiesta, de parranda en parranda. Nos tenemos que cuidar, por favor. Y a todos los demás, pues les deseo un feliz jueves. Y nos vemos mañana con el mensaje del Evangelio y que el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.